Señor, iba a tocar nuestros corazones y nos iba a llevar a una adoración, Señor. Gracias te damos. Amén, Padre hermoso. Amén. Aleluya. Solamente yo soy el que tiene gozo, amada iglesia. ¿No? Solamente yo soy el que tiene alegría, el que tiene felicidad. Dígaselo a su rostro, porque su rostro me hace pensar que está enojado, que está irritado, que está de mala, que ya llegó la palabra y que va a... Yo sé que usted podrá estar diciendo, ahora con qué nos va a regañar el hermano, ahora qué palabra va a usar para gritarnos. Evangelio de Lucas capítulo 9, vamos al Evangelio. Evangelio de Lucas capítulo número 9. Aleluya. Hoy vamos a recibir consejo, vamos a recibir palabra de parte de Dios. Aleluya. Me da gusto verles. David tenía 2 domingos, gloria a Dios que no lo veíamos. Gracias a Dios por tu vida. A mi hermana Ara también, si no se manda escapando. Gracias a Dios por su vida, hermana. Aleluya. Amén. Lucas capítulo, ¿qué le dije? 9. Estamos, déjeme encontrarlo porque anoté aquí mal. Déjeme encontrarlo mientras bendiga el nombre de Dios. Según yo enseñándole a Cintia, mire, ya me perdí yo aquí. Déjeme encontrar porque me equivoqué de Evangelio. Versículo 54. Capítulo 9. Pensé que Lucas tenía nada más 20 versículos. Versículo. Es más, desde el 51. Amén. Póngase de pie, hermanos, no por reverencia a mí, sino por la palabra, para que también no se duerma. Usted me va acompañando con su vista. Dice el versículo 51 de Lucas 9. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas ¿qué dice? No le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino que para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Vamos a orar. Señor, te pido de nuevo sabiduría, gracia, te pido entendimiento, Padre, te pido que fluya tu palabra, Señor, por medio de mi boca, y que hoy, Señor, podamos, amado Dios, tener, Señor, esa comunión contigo. Hoy podamos, amado Dios, expresar, Señor, este mensaje con claridad y con entendimiento, y que hoy, Señor, cada uno de nosotros podamos recibir, Señor, el consejo, Padre, que venga de parte de ti, que no venga del hombre, Señor, sino que este consejo, Señor, salga de tu boca. Señor, pase ese fuego por mis labios para que pueda ser una palabra que edifique, Señor, a tu iglesia, que pueda ser una palabra que nos confronte, que pueda ser una palabra que al final, Señor, también nos edifique. Te pedimos que, Señor, ates al enemigo, Señor, ata las fuerzas del enemigo que quieren perturbar este día, que quieren distraer a tu iglesia, para que tu palabra, Señor, no pueda ser escuchada. Por eso te pedimos, amado Dios, que tú, Señor, reprendas toda obra de las tinieblas
tiniebla, reprendas toda obra del diablo, Padre, todo conjuro, todo efecto que el enemigo quiera poner, Señor, en este lugar. Declaramos en el nombre de Jesús que somos una iglesia libre, una iglesia, Señor, sin ataduras. Somos una iglesia, amado Dios, que recibe. Somos una iglesia, Padre, que, Señor, entiende tu palabra y que no deja que el enemigo ensucie, engañe nuestros oídos. En el nombre de tu Hijo amado, gracias te damos, Padre. Amén, Señor. Aleluya. Tome así, ahora sí su lugar. Quiero llevarlos a meditar bajo el título Discípulos en crecimiento. Discípulos en crecimiento. Dígale al que tiene a un lado, ¿qué tanto crecimiento tienes? Usted y yo sabemos que somos discípulos. Dígale al que tiene a un lado, ¿qué tanto crecimiento has tenido en el último año, en el último mes? ¿Cómo te estás desarrollando como discípulo? Esa risa lo dijo todo. Amén. Discípulos en crecimiento. Usted debe de entender, hermanos, que para poder comprender o poder definir qué es un discípulo es una persona que se deja instruir por un maestro. Un discípulo es el que recibe instrucciones, el que recibe adiestramiento. Un discípulo es el que recibe una cierta capacitación en alguna área, una área específica para poder tener un crecimiento, para poder tener un entendimiento, para poder tener conocimiento. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Ahora, ¿qué es crecimiento? Crecimiento es algo que usted debe de ir teniendo cada vez más. Usted, que cuando va adquiriendo una enseñanza, usted va adquiriendo crecimiento. Un crecimiento quiere decir que va de menos a más, que va en aumento. Ahora, si podemos juntar el título Discípulos en crecimiento, por eso yo le decía esa pregunta: ¿qué tanto usted está creciendo en el Evangelio? ¿Qué tanto usted se está dejando enseñar, instruir, corregir? Porque tal vez puede ser fácil el dejarnos enseñar, el dejarnos que estén influyendo en nosotros para enseñanza, para tener conocimiento. Lo difícil es dejarnos corregir. Cuando nosotros no permitimos que se nos corrija, ahí es cuando hay una barrera, ahí es cuando dejamos de crecer. Ahí es cuando la verdad nos incomoda, cuando se nos confronta, cuando se nos exhorta, cuando se nos muestra qué tanto crecimiento estamos teniendo. Y un análisis para poder, o una ilustración es: muchos de ustedes tenemos vamos para 2 años. Muchos de ustedes ya tenían que estar aquí en un púlpito predicando. Amén. Muchos de ustedes tenían que ya ser discípulos que verdaderamente estuvieran viendo un crecimiento en su vida espiritual, un crecimiento teológico, un crecimiento en la palabra, un crecimiento en el ministerio. Pero yo te hago esta pregunta esta tarde: ¿qué es lo que está frenando que tú seas un discípulo verdadero, y que aparte de ser un discípulo verdadero, seas un discípulo que vayas en crecimiento? Haga esa reflexión, ese análisis. ¿Qué es lo que está impidiendo que yo crezca como discípulo? Yo le voy a poner aquí 4 ejemplos de lo que puede detener nuestro crecimiento espiritual como verdadero discípulo. Vemos a la luz de la Escritura una parte de la Biblia donde Jesús tiene un momento en que reprende a sus discípulos. No recuerdo hace cuánto tiempo predicaba acerca de que aquellos discípulos caminaban junto a Jesús, crecieron junto a Jesús, vieron sus milagros, y que muchos en algún momento, aquellos discípulos, se envalentonaban porque tenían a Jesús al lado de ellos. No sé si fue hace 8 días o hace 15, pero predicábamos acerca del valor que se llenaban los discípulos cuando tenían a Jesús. Pero cuando Jesús se apartó de ellos, cuando Jesús fue a la cruz, cuando Jesús subió al Padre, entonces ahí fue donde verdaderamente los discípulos tuvieron que sacar la casta, como dijéramos aquí en México. Y este pasaje de la Escritura también nos enseña algo. Dice que camina, dice en el versículo 51,
que cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con una determinación hacia Jerusalén y que envió mensajeros por delante a la aldea de Samaria para que hicieran los preparativos para su llegada. Dicen los versículos que Jesús tenía puesto ir ¿a dónde? A Samaria, y que va y le dice a algunos de sus discípulos, a algunos mensajeros: preparen aquel lugar, porque en aquel lugar yo voy a ir y voy a compartir la palabra. El evangelio va a llegar hacia Samaria. Pero dice la escritura que los habitantes de la aldea, cuando escucharon aquella noticia, dice que no recibieron a Jesús. El rechazo de esta aldea, el rechazo de este lugar. Ahora, si nos vamos a la historia, al contexto histórico, sabemos que siempre tenían un pleito casado entre los samaritanos y los judíos. Un pleito que venían arrastrando desde hace años. El decir que porque en donde habitaba la presencia de Dios, que si era en Samaria, que si era en Jerusalén. Había un rechazo entre los judíos, un pleito, porque no recuerdo, déjeme recordar uno de los que conquistaron al pueblo de Israel. No fue Nabucodonosor, déjeme recuerdo. Los sirios. En el tiempo de los sirios, los samaritanos se quedaron con la costumbre de los sirios, y por eso los judíos decían que ya eran impuros, que ya la presencia de Dios no estaba ahí con ellos, que eran personas impuras delante de Dios. Por eso usted, cuando Jesús va a aquel monte, aquel pozo donde se encuentra aquella mujer, dice: ¿por qué vienes a mí? Si sabes que hay pleito casado entre judíos y samaritanos. Pero bueno, esa es otra historia, me estoy desviando. Dice aquí la palabra que a causa de todo eso, dice que no le recibieron. A causa de todo eso no recibieron a Jesús. Y ahí es donde entra la primera enseñanza. Porque dice ahí, viendo esto, dice que sus discípulos, ¿quién? Jacobo y Juan, dijeron: a ver, ¿cómo es posible que tú, Jesús, haya sido rechazado en aquel lugar? ¿Y cuál fue la reacción de Pedro y de Jacob? Ahí en el versículo número 54, si lo pone, perdón, de Juan y de Jacob. Ahí léalo, dice: viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego sobre ese lugar, así como hizo Elías, y que los consuma? ¿Qué actitud podemos tomar, podemos ver de Jacobo y de Juan? ¿De qué? Enojo, venganza. Al decir: Señor, mira, nada más danos la orden, y con nuestra propia boca, nuestras propias palabras, mandamos a que descienda fuego, así como lo hizo Elías, y que se ha consumido todo ese lugar. Una autoconfianza, autoridad, pero la palabra es soberbia, con una altivez, con un poder. Aquellos hombres, y creo que nosotros hubiéramos reaccionado igual. Creo que nosotros, si hubiéramos estado en ese tiempo y si hubiéramos visto que rechazaban ahí, es como cuando a uno le hacen un desaire, ¿verdad? Es cuando uno está esperando, uno lo invita y no llega. Le hacemos ese desaire y dice: ahora que lo vea me la va a pagar. Estaban rechazando al maestro. Ahora, Jesús había ido y mandado el mensaje, les había dicho: preparen el lugar, porque sabía Jesús que el Hijo de Dios iba a visitar ese lugar. O sea, no estaban rechazando a cualquier profeta, sino estaban rechazando al Hijo de Dios. Estaban rechazando la salvación, estaban rechazando esa vida eterna, estaban rechazando sanidad, estaban rechazando milagros. Por eso, de alguna manera, Juan y Jacob de alguna manera dijeron: Señor, no es posible que acontezca esto, pero mira, yo voy a hacer para orar y que caiga fuego, así como Elías, y que consuma a esos paganos.
Y sin embargo, la enseñanza que da Jesús en esa historia dice: entonces volviéndose él, que dice, no los apapachó, no los consintió, sino que dice que les hizo, los reprendió, o sea, los regañó. Hubo enojo, hubo un regaño, hubo un exhorto de parte de Jesús, y les dijo: las cosas no son de esa manera. Yo sé que tú, si tienes fe, puedes orar y que caiga fuego del cielo, pero le dice ahí: la enseñanza es que deben de dejar a un lado la soberbia. La enseñanza es que ustedes deben de dejar a un lado la altivez. La enseñanza principal es que vosotros no sabéis de qué espíritu son ellos, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Entonces aquí vemos, hubiera sido fácil para ellos, hubiera sido fácil para Jesús. Es mismo Jesús hubiera mandado ese fuego y los hubiera consumido. Pero les dice la enseñanza, les dice: no es de esa manera en que ustedes están pensando. No me están despreciando a mí, al contrario, dice, porque yo vine, el Hijo del Hombre ha venido no para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esa es la principal enseñanza el día de hoy, y que nosotros a veces tenemos y no comprendemos el propósito de nuestro llamado. También no entendemos el propósito. Se nos hace fácil decir: no, para allá no vayas, a esa casa ni se te ocurra, a ese lugar ni se te ocurra, porque mira, son así, son asados, que el infierno se los lleve. Hay que se encargue a alguien más, porque ni siquiera ellos son dignos. A veces tomamos la actitud como Juan, como Jacobo. Y esa es una enseñanza que Dios nos dice el día de hoy. Esa es una enseñanza que Dios nos da el día de hoy. Si queremos ser unos discípulos que vayamos creciendo, debemos de dejar a un lado esa parte, esa arrogancia que tenemos como cristianos, esa arrogancia que tenemos como músicos, esa arrogancia que tenemos como servidores, esa arrogancia que no nos deja convivir, que no nos deja estar, que no nos deja mantener a una unidad. Tal vez usted no diga: desciende fuego, Señor, para que sea consumida la hermana Araceli, porque miren qué gorda me cae. Pero pueden tener ciertas costumbres, ciertas actitudes que no son de un verdadero discípulo. Por eso el Señor nos habla hoy para tener ese crecimiento, para que dejemos a un lado esa soberbia, esa altivez que nos cargamos, de sentirnos que solamente nosotros podemos ser salvos. Y Jesús les dice ahí a Jacobo y a Juan, le dice: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Les dice: tranquilos, no es por ahí. El objetivo, el propósito por el cual yo vine aquí a la tierra fue para rescatar las almas, no para perderlas, para salvarlas, no para que perezcan. Ahora vamos a vagar en otra parte ahí en Lucas 9, ahora del versículo número 10. Versículo número 10 dice ahí: vueltos los apóstoles le contaron todo lo que había hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose. Vea dónde empieza el problema. O sea, el problema no es de que Jesús estaba ahí sanando, curando, compartiendo. Porque dice que cuando la gente lo supo, empezó a seguir a Jesús, le empezó, y dice que Él les recibió. No dice que los rechazó, sino que dice Él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los necesitados, a los que necesitaban ser curados.
El problema es en el verso número 12, porque dice: pero el día comenzaba a caer, la noche empezaba a venirse, y ahí van los discípulos a echar a perder las cosas. Dice que se acercaron ahí los dos. Fíjese, es como, fíjese, yo me identifico. ¿Por qué? Porque es cuando, por ejemplo, el grupo de alabanza quiere algo y no me viene y me dice Carol, no viene y me dice Suri, sino que ahí vienen todos en bola. ¿Por qué? Porque dicen: la unión hace la fuerza. Entonces dice ahí que se acercaron los 12 y los 12 le dijeron: Señor, mira, ya es tarde, está anocheciendo, ya diles a la gente que se vayan, ya despídelos, ya diles que se vayan a las aldeas, a los campos alrededor, a ver dónde los alojan, a ver dónde encuentran alimentos. ¿Se da cuenta la actitud del discípulo? Lo que el discípulo no puede entender, lo que Jesús percibe, el discípulo no lo puede entender. Jesús estaba ahí, a Jesús no le importaba que estaba anocheciendo, no le importaba que la gente estaba cada vez más amotinándose alrededor de él. Pero ahí van los discípulos en bola a decirle: Señor, ya diles que paren, no, ya deténlos. Ya diles que se vayan a sus aldeas, ya diles que se vayan ahí a los campos alrededor, a ver dónde encuentran alimentos. ¿Se da cuenta? Cuando hay falta de amor al prójimo, porque ese es otro punto. Punto número 1 es dejar a la soberbia, dejar la altivez. Para crecer como un verdadero discípulo necesitamos el amor. Para crecer necesitamos el amor al prójimo. Mateo 19, acompáñenme en Mateo 19, versículo número 13. Desde el el 13 solamente. Dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos como siempre, pensando carnalmente, los discípulos como siempre, no puesto los ojos en el reino de Dios, sino en ¿qué? En las cosas de la tierra. Jesús enseñando, Jesús ministrando, Jesús compartiendo la palabra, Jesús enseñando acerca del adulterio, Jesús enseñando acerca del divorcio. Y dice ahí que se acercan ahí unos niños para que Jesús pusiese las manos sobre ellos, les diera esa bendición. Y la falta de amor al prójimo de los discípulos les dice a Jesús: deténganse. ¿Cuál es la enseñanza? Le dice Jesús: dejen a los niños que vengan a mí y no se lo, porque de tales es el reino de los cielos. Falta de amor al prójimo. Falta de amor al prójimo. Nos hace falta mucho amor al prójimo. Nos hace mucha falta amor al prójimo. ¿Alguno de ustedes fue a visitar al esposo de la hermana Mari? Crecimiento. Discípulos ¿en qué? En crecimiento. Siempre lo he dicho, somos bien egoístas, somos tan egoístas. Y dije somos, no estoy diciendo somos tan egoístas. Porque siempre les he dicho, porque siempre nos enfocamos en nuestra necesidad, siempre nos enfocamos en nuestro problema, siempre nos enfocamos en nuestro ahogamiento, siempre nos encerramos en yo y yo. Somos como esos discípulos que reprenden cuando vienen aquellos niños. Dice que la escritura que los discípulos, ahora igual dice, no los apartaron, dice no los hicieron a un ladito, sino que dice los regañaron.
Imagínense, es como cuando Emanuel se atraviesa aquí, como cuando Cheque se atraviesa aquí en pleno culto. O sea, no fue como se acerca a Susi, vete mi amor, y lo lleva, ¿no? Y lo carga, sino que agarra, es como si hubiera dicho: ven chamaco, quítate de aquí, pásate, ya ve papá. Controle a su hijo, mamá, controle a su chamaco. Eso es reprender. Deja a los niños venir a mí y no se lo impidas, porque de tales es el reino de los cielos. Para tener crecimiento como discípulo, dejemos a un lado orgullo, altivez, dejemos a un lado la falta de amor al prójimo. ¿Estamos? Finalizo el mensaje. Otro punto, Mateo 26, ahí mismo Mateo, pero ahora en el 26 del 40. Mateo 26, ahora del 40. Dice así: vino luego a sus discípulos. Luego vino ¿a dónde? ¿Con quién? A sus discípulos. Y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entres. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si queremos ser discípulos en crecimiento, ¿qué nos faltaría hacer de acuerdo a este versículo? Orar, permanecer, tener esa comunión con Dios. Ahora vea el beneficio, porque dice: velen y oren. ¿Por qué? Porque hay un beneficio. ¿Para qué? Para que no entre en tentación. Porque dice: el espíritu está dispuesto, pero ¿quién no está dispuesto? La carne. Queremos ser discípulos, queremos el nombramiento, queremos que se nos diga: somos miembros de una iglesia, somos cristianos, somos músicos, somos ujieres, somos servidores, pero si no hay oración, no hay crecimiento. Pero si no hay oración, no hay crecimiento. Creo que ese punto es muy claro. Tenemos que tener esa comunión con el Señor. O sea, la revelación no nos va a venir, no nos va a caer así porque digamos que somos discípulos. El entendimiento no va a venir porque digamos que somos hijos de Dios. La gracia, la sabiduría no va a venir por decir: creo en Jesucristo. El crecimiento espiritual. Ahora, no vamos a poder vencer la tentación no solamente con decir: creo en el Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón, sino que si somos discípulos, tenemos que dejarnos instruir, enseñar, pero también exhortar. Y es la palabra que solamente Cintia dijo amén. Porque lo bueno nos gusta, ¿verdad? Que nos enseñe, que nos apapache, que nos digan cómo, pero a ver, que nos exhorte. Así viene el rechazo. Velad y orar para que no entres en tentación. Dice que Jesús vino a sus discípulos, no vino a unos hombres cualquiera. Levante la mano, ¿quién no es discípulo aquí? ¿Quién no es discípulo? ¿Quién no es discípulo? Todos somos discípulos. Entonces dice que Jesús fue, y no fue con el vecino, no fue con el que más o menos le están compartiendo del evangelio, no fue con los nuevos, sino fue ¿con quién? Con los discípulos, con los que se estaban dejando capacitar, con los que se estaban dejando entrenar. Pero ¿cómo halló a Pedro? Así como tú y como yo, ¿verdad? Durmiendo. Entonces, para tener ese crecimiento como un discípulo, nos hace falta orar. Lucas 9, versículo número 37. El que esté poniendo atención, ¿cuántos puntos llevamos? 4. A ver, ¿cuántos puntos llevamos? ¿Cuántos? Repaso. Punto número 1:
cuando Jacobo y Juan se enojan, quieren que descienda fuego. Punto número 1, fuera la soberbia, fuera la altivez, la autoconfianza. Punto número 2, amor al prójimo. Punto número 3, lo acabamos de leer, el orar. Vamos bien, vamos por el cuarto. Lucas 9:37. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Ahora ahí va lo interesante, verso 40 dice, todos juntos: y rogué a quién, a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. 41, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae a tu hijo. ¿Qué podríamos entender ahí? Vamos ahí entendiendo, ahí, ahora sí que ahí va un tache, hermana. ¿Qué podemos extraer aquí? Acuérdense que estamos viendo las cosas que debemos de erradicar. Dice: y rogué a tus discípulos que le echaran fuera, pero no pudieron. O sea, dice que fueron, hubo disposición. Pero ¿qué les faltó a los discípulos? La fe. Entonces, lo contrario de la fe es romper la incredulidad. Debemos de ser discípulos que con fe, discípulos que venzamos la incredulidad. Acuérdese, estamos siendo exhortados, pero también estamos siendo capacitados. Y Jesús los regaña, les dice: a ver, vengan para acá. ¿Cuántas veces les he dicho? Mira, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes pudieran decirle al monte: ve, pásate para acá. Les dice: ay, generación incrédula. Les dice: a ver, pequeños, vénganse acá los 12. Ustedes son una bola de incrédulos, son una generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? Vea, o sea, lo regaña y lo regaña en serio. Les dice: ay, ya no lo soporto. ¿Sí o no? O estoy cambiando la palabra. Quiero buscar la otra versión. Le supliqué a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. La versión Nueva Traducción Viviente dice: gente corrupta y sin fe. Dijo Jesús: ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Entonces le dijo al hombre: tráeme a tu hijo. Entonces, punto número 4, vencer la incredulidad. Imagínense los 12 ahí como le hacemos nosotros, ¿no? Y orando y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque nos hace falta fe. Somos discípulos, estamos siendo capacitados, entonces también hay que trabajar ¿en qué? En nuestra fe. Lucas 9, la fe mueve montañas. Lucas 9, ahí en el verso 49 ahora. Perdón. Juan 20, vamos a tocar otro punto. Juan capítulo 20, versículo 24. Ya lo tiene, Juan 20, versículo 24. Todos sabemos esta historia que dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron: pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego va con Tomás directamente y le dice: Tomás, pon tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué debemos vencer? La incredulidad. Debemos de vencer la incredulidad. Aleluya. Último punto, ahora sí, con este voy terminando. Verso 49 del capítulo 9 de Lucas. Dice: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque nos sigue. ¿Qué? Jesús le dijo: no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Nuevamente lo repito. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre. ¿Y qué dice? Y nosotros se lo prohibimos porque no está con nosotros. Jesús le dice: no se lo prohíban, porque si no está contra nosotros, prácticamente es con nosotros. ¿Qué podemos entender ahí? ¿Qué punto quisiéramos ahí erradicar como cristianos? El egoísmo, la envidia. ¿Por qué? Porque dice que estaban ahí sus discípulos, no sé qué andaban haciendo, pero dice la escritura que encontraron a un hombre que estaba echando, reprendiendo en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Y aquellos discípulos se lo prohibieron y le dijeron: hey, ¿qué te pasa? Tú no eres parte de los 12. Tú no eres parte de este lugar. Tú no eres parte de esta iglesia. Tú no eres parte del grupito. Tú no eres parte de esto. ¿Entiendes lo que estoy queriendo darle a comprender? Que a veces nosotros somos egoístas, pensamos que solamente Dios nos usa a nosotros, pensamos que solamente nosotros somos Juan Camané, que solamente nosotros, por nosotros el Espíritu Santo se mueve, por nosotros esto, por nosotros aquello. Y cuando viene algo, cuando viene alguien, cuando quiere ser parte, decimos como los discípulos: detente, porque tú no eres de nosotros. La envidia, el egoísmo. Amén. Juan 13:35. Váyase poniendo de pie. Juan 13, versículo 35. Desde el 34. Si lo pone ahí en pantalla, dice: un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros como yo he amado, que también améis unos a otros. En esto, todos juntos, en esto para que nos quede claro, lo leemos 1, 2, 3. En esto mismo en el 15, en el verso 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas mis ¿Cuál es el propósito de todo esto? El mostrar el amor por los unos por los otros. Pero ¿cuál es el propósito según el versículo número 8 de Juan 15? Exacto. ¿Glorificar a quién? Al Padre. ¿Por qué? Dice: porque de esa manera ustedes llevan mucho fruto, y de esa manera se conocerá que ustedes son mis verdaderos discípulos. Discípulos en crecimiento. Discípulos en crecimiento. ¿Se da cuenta? ¿De qué va a servir
todo lo que eres, de todo lo que Dios te ha dado. Si dice al final de cuentas ahí en el Evangelio de 13:35, un nuevo mandamiento os doy, que améis los unos a los otros, porque tiene propósito. El propósito es que ustedes lleven mucho fruto, porque cuando ustedes lleven mucho fruto, entonces dice, vamos a recibir ese galardón, vamos a recibir ese premio, vamos a recibir ese verdadero título de ser llamados discípulos. Analícese en este momento, analicémonos uno mutuamente, analicémonos si somos verdaderos discípulos. Ahora, no se preocupe, el título fue discípulos en crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que la obra que Dios comenzó en ustedes, Dios la va a ir perfeccionando. O sea, aquí no se ha acabado. Este es un nuevo comienzo para analizar si somos verdaderos discípulos. No se ponga el título de pastor, no se ponga el título de ujier, no se ponga el título de evangelista, de profeta, sino hágase el análisis de un discípulo. Deje a un lado los títulos ahorita. Usted en eso se conocerán que lleven mucho fruto, y así se ha glorificado mi Padre, y en eso ustedes llevarán el título de verdaderos discípulos. Cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a decirle: Señor, yo sé que he estado mal, yo sé que me ha sido difícil, Señor, tal vez dejar